tenemos con nosotros a María Caballero. Ella es analista de escenarios de cambio climático y peligros climáticos de la Dirección General de Cambio Climático, específicamente la Dirección de Adaptación. Hola, hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pía. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. A ver, voy a compartir la pantalla. Muchísimas Claro que gracias a sí. todos y muy buenos días con todos y todas. Les agradezco bastante por el espacio que tenemos para contarles en resumen lo que ha sido y lo que está haciendo sobre la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y cómo es que en este caso la información climática, la información sobre escenarios climáticos, viene a tener un papel importante para poder construir este plan y también cerrar esta brecha entre cómo es que la ciencia llega a servir de soporte para la toma de decisiones. Entonces, les voy a presentar los contenidos de esta presentación. En primera instancia, como ya lo mencionaba Pía, voy a comentarles acerca del Plan Nacional de Adaptación, los alcances, la importancia de este documento y también el proceso metodológico que hemos seguido para su construcción, para su elaboración. Así también quiero darles un panorama general donde nos encontramos y eso lo voy a hacer utilizando una línea de tiempo para que todos podamos ver cómo es que se ha construido todo este proceso y comentarles acerca del proceso participativo que al igual que este webinar ha tenido la particularidad de haberse realizado en una modalidad virtual. Luego voy a ingresar ya de lleno con los avances que tenemos en la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático y cómo es que la información climática, la información de escenarios climáticos ha sido relevante. Finalmente les voy a dar unos mensajes clave que espero puedan acompañarlos en casa y luego también. Entonces, lo primero es comentarles acerca de los alcances y la importancia del Plan Nacional de Adaptación. Al término, cuando se culmine este documento, este será, digamos, el documento que nos permitirá orientar la adaptación al cambio climático en nuestro país y está también, digamos, enmarcado y respaldado por dos marcos, uno internacional que es el Acuerdo de París y el otro nacional que es nuestra ley marco sobre cambio climático y su reglamento. La importancia del Plan Nacional de Adaptación es que no solo está respaldado por la Ley Marco, sino que también permite implementar la Ley Marco sobre Cambio Climático. También nos permite consolidar y orientar la agenda en materia de adaptación con una mirada de largo plazo. Y como ya lo comentaban, ese largo plazo significa tener una agenda y, digamos, tener un plan hacia el 2050. También nos permite contribuir a la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Como saben, la Estrategia Nacional tiene dos brazos muy importantes. Uno de ellos es la mitigación del cambio climático, o mitigación, perdón, del cambio climático, y la otra es la adaptación al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación será el documento que permita actualizar el brazo de la adaptación al cambio climático. Finalmente, y no menos importante, el Plan Nacional de Adaptación nos permite reducir la vulnerabilidad y los riesgos ante los efectos del cambio climático. Y vaya que este probablemente es el foco de todo nuestro plan porque es el que va a dirigir todo el proceso metodológico que hemos seguido para construirlo, para elaborarlo. Entonces, viendo ya el tema del proceso metodológico, creo que, como ya les comentaba, nos tenemos que enfocar en la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático. Para eso, el Plan Nacional de Adaptación ha hecho uso de un modelo de gestión del riesgo. Y este modelo de gestión del riesgo tiene 4 fases importantes que inician con una etapa diagnóstica, una etapa de análisis del riesgo ante los efectos del cambio climático, y es la que podremos ver como primer punto de partida, y la que dará soporte, digamos, a la etapa de formulación de medidas, estrategias de adaptación, que finalmente tendrán una tercera etapa de implementación y finalmente continuaremos con una etapa de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación.
Nuevamente, este será un proceso iterativo, ya que volveremos a analizar el riesgo nuevamente y crear escenarios de riesgo en unas versiones actualizadas de nuestro Plan Nacional de Adaptación. Este modelo de gestión de riesgo es la base sobre la cual se ha desarrollado el proceso metodológico del Plan Nacional de Adaptación, que justamente integra ese modelo de gestión de riesgo, pero además de eso tiene una primera etapa de organización y preparación. Luego tenemos la etapa 2, 3 y 4, que justamente integran este modelo de gestión del riesgo. Se inicia con el análisis de riesgos ante los efectos del cambio climático. Procedemos con la etapa de formulación e implementación de las medidas de adaptación. Evaluamos y monitoreamos estas medidas y finalmente integramos una quinta etapa que está centrada en estrategias de comunicación y financiamiento. Todo este proceso metodológico ha sido acompañado y tiene enfoques que respaldan, digamos, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad y los enfoques de intergeneracionalidad. Todo este proceso metodológico ha sido desarrollado desde el año pasado, ¿no? El Plan Nacional de Adaptación ha iniciado su elaboración, su construcción el año pasado, en 2019, donde luego de una serie de talleres sectoriales, reuniones bilaterales, han permitido que hacia marzo de este año podamos contar con un documento preliminar. Este documento preliminar ha sido compartido con, digamos, con muchos actores que finalmente nos han acompañado entre abril y mayo de este año en un proceso participativo que ha sido desarrollado a nivel virtual o digamos utilizando la modalidad virtual y que ha tenido un montón de aportes, observaciones y comentarios que finalmente han sido integrados en un documento final que ahora mismo viene siendo ajustado, que va a entrar en una etapa de consulta pública y posterior aprobación para que pueda seguir su curso y tenerlo listo ya hacia octubre de este año. Entonces, eso ha sido la mirada general que tenemos de cómo es que estamos. Ahorita estamos justamente en esa etapa donde vamos a empezar, o vamos a terminar los últimos ajustes y empezar este proceso de consulta pública. Pero entonces, digamos, toda esta mirada de cómo ha sido este proceso de construcción nos resalta lo que ha sido el proceso participativo del que les comentaba y que les decía que había sido desarrollado de manera virtual. Y acá podemos tener en esta lámina una primera imagen de cómo es que se ha ido desarrollando un proceso participativo que ha agrupado a muchos actores, regiones, pueblos indígenas, sectores ya adscritos, ha estado con nosotros la sociedad civil, el sector privado, la academia, y digamos, estos han sido agrupados en 11 sesiones virtuales que han agrupado más de 500 actores estatales y no estatales, donde hemos podido recoger más de 1.200 aportes y comentarios al documento preliminar, ¿no? a los avances del Plan Nacional de Adaptación, y esto realmente nos ha servido mucho para poder estar en una fase ya final de elaboración del Plan Nacional de Adaptación. Lo siguiente que quiero comentarles es ya ir de lleno acerca de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático y cómo es que la información climática, la información de escenarios climáticos, ha tenido una importancia relevante en este proceso. Para poder realizarlo, quiero que volvamos a esta imagen que nos permite visualizar el modelo de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático. Como les comentaba, este modelo tiene una primera fase diagnóstica, que es justamente el análisis del riesgo ante los efectos del cambio climático. Y para ello es que necesitamos la información climática. Esta información climática que vamos a requerir en este proceso tiene que representarnos o tiene que poder darnos información acerca del clima actual y también del clima histórico y del clima futuro. Y ahí es donde los escenarios climáticos juegan un rol fundamental.
Estos escenarios climáticos fueron entregados por CENAMI a la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Certificación del Ministerio del Ambiente y pudimos integrarlos esto mediante un análisis de riesgo ante los efectos del cambio climático, utilizando el enfoque del IPCC, es decir, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que desarrolló en 2014 y donde nos muestra que el riesgo está determinado por 3 factores de riesgo. Estos son los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Los peligros, claramente, en este caso, estarán determinados por aquellos que suceden dentro del sistema climático. Pero en específico, cuando hablamos de cambio climático, diremos que estos peligros están asociados a los efectos del cambio climático. Y es aquí justamente donde vamos a integrar la información climática que nos ha sido ofrecida de parte de CENAMI. Pero ¿cómo lo hacemos? Esto lo hacemos mediante una caracterización del peligro. Claramente no podemos utilizar la información climática de precipitación y temperatura tal y cual nos la es entregada, sino que hay que caracterizar el peligro al que nos tenemos que adaptar. Lo que hacemos es que la información climática llega a integrar esta caracterización del peligro como, digamos, una especie de factor desencadenante. Digamos que podemos definir al peligro en algunos casos como situaciones que poseen dos señales. Una que va muy relacionada con los desencadenantes del peligro, que en este caso será la información climática de precipitación y temperaturas. Y en algunos casos, algunos peligros presentarán factores condicionantes, que en este caso será información geomorfológica, por ejemplo. Información geomorfológica de, por ejemplo, susceptibilidad. Y en este caso podemos poner el ejemplo de los peligros que se desarrollan debido a los movimientos en masa. Para poder caracterizar este peligro necesitamos información de precipitación, pero también necesitamos información acerca de la susceptibilidad a los movimientos en masa, que estarán básicamente, digamos, entrarán en relación a las funciones de factores como la cobertura vegetal, como las pendientes, como la erosión y otros factores adicionales. Cuando nosotros podamos integrar estos dos factores, el factor desencadenante y el factor condicionante, es que podremos caracterizar el peligro y los distintos niveles de peligro que se darán a nivel nacional. En el caso del Plan Nacional de Adaptación, hemos priorizado por distintos motivos de información y también de pertinencia, 3 peligros que en este caso vienen a ser los movimientos en masa, las inundaciones y las sequías. Finalmente, cuando ya tenemos caracterizado el peligro, ya tenemos esta parte, este brazo de información acerca del primer factor de riesgo, que como les decía son los peligros asociados al cambio climático. Pero necesitamos definir y también poder espacializar otro tipo de información para definir el riesgo. Y eso involucra que podamos tener información acerca de vulnerabilidad y exposición. Para eso hacemos uso de, digamos, información que tiene que ver con los sistemas socioecológicos. En este caso, para el Plan Nacional de Adaptación se han priorizado 5 áreas temáticas y cada una de esas áreas temáticas ha tenido todo este trabajo de poder identificar a los sujetos de análisis, es decir, a los sujetos vulnerables y expuestos por cada una de ellas. Así, en el área temática de salud tenemos a la población y a los servicios de salud como sujetos de análisis. En el área temática de bosques tenemos a la sociedad y a los ecosistemas. En agua tenemos a la disponibilidad hídrica y a la infraestructura. En agricultura tenemos a los sistemas productivos, a las cadenas de valor y a los suelos. Y en pesca y acuicultura tenemos a la pesca artesanal, a la pesca industrial y a la acuicultura. Esta información finalmente es integrada para poder definir al riesgo, ya que nos permitirá identificar distintos niveles a nivel nacional, tanto actualmente como en el futuro, es decir, teniendo esta proyección al 2050.
Pero, ¿cómo lo hacemos en términos operativos? Básicamente lo que hacemos para estimar el riesgo es tener la información de peligro especializada, como les comentaba antes, tener la información de exposición también especializada y la información de vulnerabilidad, nuevamente especializada a nivel nacional. Esto nos permite construir escenarios de riesgo, porque ya, como les decía, el riesgo viene determinado por estos tres factores. Al final tendremos diferentes mapas que nos mostrarán escenarios de riesgo por cada peligro que hemos identificado en cada una de las áreas temáticas que se han priorizado y por cada uno de los sujetos de análisis que se han identificado dentro de las áreas temáticas. Todo toda esta información procesada finalmente llega a ser el soporte y el sustento de la formulación de nuestras estrategias y nuestras medidas adaptativas en el Plan Nacional de Adaptación, que como se muestra en esta lámina, recoge 3 objetivos prioritarios que tienen una temporalidad al 2050 y que tienen como foco final reducir, digamos, los escenarios o paliar estos escenarios de riesgo que hemos identificado. Estos 3 objetivos prioritarios de nuestro Plan Nacional de Adaptación que rigen todo el proceso de adaptación en nuestro país tendrán 12 lineamientos, 46 productos y 91 medidas de adaptación que también constituyen nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. Finalmente, todo este proceso, ¿no?, de integrar la información dentro de, digamos, del análisis de riesgo nos permite tener la idea de cómo es que la información climática, la información científica viene a ser trasladada de forma que pueda permitirnos tomar decisiones. Y esa es, digamos, la importancia grande que tiene el hecho de basarnos en ciencia para poder tomar las mejores decisiones y poder planificar acorde actualmente y para nuestro futuro. Finalmente quiero compartir con ustedes unos mensajes clave que creo que no nos deben escapar. Y es básicamente recapitular lo que les he comentado, que es que el NAP, el Plan Nacional de Adaptación, es un documento que nos va a servir orientar la adaptación a nivel nacional, que ha sido construido participativamente y que ha tenido todo este proceso pionero que se ha desarrollado de forma virtual y que a pesar de eso ha tenido en cuenta digamos, la inclusividad, así como la pertinencia cultural. Ha tenido la participación de muchos actores, de todos los niveles de gobierno también, y que este Plan Nacional de Adaptación integra la información climática, es decir, la información de escenarios climáticos también, para poder construir la base del análisis de riesgos, específicamente para la caracterización de los peligros asociados a los efectos del cambio climático y de esa forma unir esa información con información de exposición y de vulnerabilidad para finalmente construir escenarios de riesgo que nos sirven como la base y sustento para la formulación e implementación de medidas de adaptación, que finalmente son las que nos van a permitir reducir la vulnerabilidad y el riesgo a nivel nacional. Actualmente nos encontramos con un documento final que viene siendo ajustado y que va a pasar a las fases de consulta pública y aprobación en las instancias que correspondan. Eso es básicamente, y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias sobre todo por ayudarnos a captar la esencia de tu presentación en esos mensajes finales y por recordarnos lo importante que son los instrumentos basados en ciencia.